Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga, me guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube. Para gloria de Dios Padre, le pido a Dios que como siempre me use, como siempre se haya glorificado a través de su palabra y que solo su palabra salga de mi boca con poder, que solo el Evangelio de Cristo y solo Cristo sea predicado por medio de mí, su siervo. Que su Espíritu Santo me respalde en esto para que yo hable según verdad y no según doctrina de hombre. Se lo pido todo a mi Dios de Israel. En el nombre de Jesucristo el justo, amén y amén. Bueno, antes de comenzar vamos a hablar un poco de contexto de la carta, de la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo, obviamente a Timoteo, pero fue escrita en un contexto muy peligroso y de gran persecución, ¿verdad? Es decir, la iglesia de Cristo estaba siendo muy perseguida, muy atribulada por un maníaco loco hijo del diablo llamado Nerón. Nerón era un gobernador romano, pero era diabólico, era hijo del diablo, era Belcebú, era todo un anticristo. Tanto así que se divertía enviando a los cristianos a Coliseo para que los leones se los comieran. Tanto así que también ponía a los cristianos, ¿verdad? Como si fueran antorchas humanas, los prendía y los dejaba que se calcinaran. El muy hijo del diablo también quemó la ciudad de Roma y le achacó la culpa a los cristianos. Todo el mundo sabía que él había sido el que la había quemado. Entonces era un personaje totalmente diabólico, satánico. Bueno, lo peor de lo peor, ese era Nerón. ¿Amén? Entonces, esta carta fue escrita, como les dije, en un contexto de gran persecución para toda la iglesia, donde el apóstol Pablo ya estaba encarcelado en Roma. El apóstol Pablo ya sabía que le quedaba poco tiempo de vida cuando estaba escribiendo esta carta, por lo cual él se dedicó a escribir esta carta para terminar de equipar a Timoteo para la obra del ministerio. Esta carta tiene como objetivo transmitirle sus conocimientos a Timoteo para que él pueda seguir con el ministerio del apóstol Pablo, para que él fuera como el sucesor del apóstol Pablo. Pero fíjense bien, Timoteo no es un sucesor como dice la Iglesia Católica, que el Papa es sucesor de Pedro y tal igual, no. La sucesión apostólica no se ve por genealogía, no, o por que alguien que se dio descendiente de Pedro o descendiente, bueno sí, o porque alguien que dijo ser descendiente de Pedro le puso una mano. No, la verdadera sucesión apostólica es la que se da por la doctrina. La verdadera iglesia de Cristo conserva la verdadera doctrina. ¿Cuál es la verdadera doctrina? La que es conforme a la piedad, que ya hablamos en la primera carta de Timoteo, la que es conforme a la sana palabra del Señor Jesucristo, es decir, la doctrina que no viene de los hombres, sino de Dios mismo. Esa es la sana doctrina. ¿Cómo podemos rastrear a la verdadera iglesia en los días de hoy? Bueno, la iglesia que preserve
esa doctrina, esa es la verdadera iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿De qué verdad? De la verdad cristocéntrica, de la verdad apostólica, del evangelio del reino del cielo. De esa verdad y solo de esa verdad, la verdadera iglesia es columna y baluarte. Amén. Entonces, ¿qué quiere hacer Pablo aquí con su discípulo amado, con su hijo amado espiritual, Timoteo? Transmitirle todos los conocimientos que él más pueda antes que llegue la hora de su ejecución, que él ya sabía que estaba por ocurrir, que ya sabía que ya el tiempo de irse con nuestro Señor, con nuestro Padre, con nuestro Salvador, con nuestro Dios ya se le estaba acercando. Y Pablo que quiere que el tiempo que él le resta, él lo usa es para edificar a Timoteo, para equipar a Timoteo, para ministrar a Timoteo, a fin de que Timoteo pueda estar bien equipado para su ministerio. Amén. A pesar del contexto de gran persecución y gran tribulación que la iglesia estaba experimentando, a causa de este hijo del diablo llamado Nerón. Es uno de los personajes, yo creo, hermano, más diabólicos de la Biblia. Se puede comparar con Faraón de Egipto. No creo que con muchos más, porque es tremendo loco y tremendo hijo del diablo. Así que bueno. Si ustedes conocen otro personaje tan malo como Nerón, bueno, comenten. Amén. Para que nos retroalimentemos. Amén. Bueno, el rey acá también era muy malo. Pero bueno. Amén. Bueno, vamos a comenzar ahora sí. Vamos a estar, hermanos. Si Dios quiere y me lo permite. En la segunda carta de Timoteo. Capítulos del 1 al 7. Segunda carta a Timoteo, capítulos del 1 al 7. Vamos primero a leer el capítulo 1 y 2, que los versículos 1 y 2 que es la saludación. Vamos a leerlo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida eterna, que es en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo, gracia y misericordia de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, fíjense bien, como siempre Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Pablo, en todas sus cartas, recuerda que él tiene autoridad apostólica. ¿Por qué este hecho? ¿Por qué el hecho de que Pablo siempre recuerda que fue comisionado por Cristo? Bueno, porque recordemos que Pablo fue el último de los apóstoles, como un abortivo. Pablo para decirlo de otra forma, Pablo, espiritualmente hablando, nació a destiempo. ¿Cómo así, hermano? Claro, porque todos los dos apóstoles conocieron a Cristo, fueron comisionados todos por Cristo en un momento, ¿verdad? Pablo fue comisionado mucho después, cuando él iba camino a Damasco, fue la conversión de Pablo, y mucho después fue comisionado como apóstol de los gentiles. Por eso que Pablo se menciona a sí mismo como un abortivo, como el último apóstol a los gentiles. Entonces Pablo siente siempre la obligación de recordarle a los lectores de su carta que él habla con autoridad apostólica, que él, al igual que Pedro, al igual que Juan, al igual que Lucas, al igual que Mateo,
tiene autoridad apostólica, tiene autoridad del mismo Cristo, tiene autoridad del mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para ministrar a la iglesia de Dios. Por eso Pablo siempre se presenta como apóstol de Jesucristo, para que no quede duda que el mismo Espíritu que mora en Pedro mora en él, y que el mismo Señor que lo comisionó a Pedro lo comisionó a él. ¿Amén? ¿Y por qué la gente podía tener duda de ello? Claro, por la vida anterior de Pablo. Muchos podían dudar de Pablo. No, Pablo, pero si Pablo perseguía a la iglesia. No, pero si Pablo hacía esto y aquello, cuando era Saulo. Entonces, por eso Pablo se ve en la necesidad de siempre recordarle a las personas, a las que dirigen estas cartas, a la iglesia, a las iglesias que dirigen sus cartas, en este caso a Timoteo, al que dirige esta carta, que él tiene autoridad apostólica, que aunque él no anduvo con mi Señor Jesús como los otros apóstoles, él también fue comisionado por mi Señor Jesús al servicio, a llevar el evangelio a los gentiles hasta el último rincón de la tierra. Amén. Y Pablo siempre deja algo muy claro en en casi todas, o en muchas. Recuerden, hermano, que yo soy bien malo para los versículos. Amén. Sobre todo para los números. Pero Pablo en casi todas sus cartas menciona, o como ya lo vimos, que es apóstol de Jesucristo, pero también menciona que es por la voluntad de Dios. Y yo siempre hago un poco de hincapié en esto, siempre me detengo un poco en este punto, porque es necesario saber y entender que yo no estoy en Cristo por mi voluntad. O sea, que yo no decidí por Cristo, Cristo decidió por mí. Que yo no amé primero a Cristo, Cristo me amó primero a mí. Que yo no busqué primero a Cristo, Cristo me buscó a mí. Que yo no quería nada de Cristo, pero Cristo me lo dio a mí. Por la voluntad de Dios, se entienda. Quiero que entiendas esto hoy, amigos, si me escuchas, hermanos, si me escuchas. Si tú estás en Cristo, no es porque tú eres mejor que los otros pecadores, es porque fue voluntad de Dios que tú estuvieras en Cristo. Si Pablo hoy, en esta carta y en todas las demás cartas, ¿verdad? Se refería a sí mismo como apóstol de Jesucristo, no era porque él lo había buscado, no era porque él quería ese título, no era porque él quería mucho en Cristo, no era porque él hubiera hecho buenas obras y por eso Cristo le dijo, no, yo te bautizo como apóstol mío. No, fue por la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice la Escritura perdón. Fíjense lo que dice la Escritura en Juan 1:14, Juan 1:12, dice: a los suyos vino y los suyos le recibieron, más a los que le recibieron, que ellos en su nombre le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios, no por carne, ni por sangre, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Pablo no nació de nuevo porque él buscó a Cristo. Pablo nació de nuevo porque Cristo lo buscó a él, Cristo lo convenció a él, Cristo lo salvó a él. Y por eso Pablo nace de nuevo. Y por eso cuando llega a Damasco, en vez de hacer lo que su voluntad corrompida, lo que su pecado le decía, lo que el pecado que había engañado a Pablo quería que Pablo hiciera, era matar a cristianos. Pablo, en vez de matar a cristianos, habló de Cristo a quienes le estaba persiguiendo. Pablo, en vez de matar a cristianos y llevárselo a Caifás para que lo metieran preso, y todo lo que nosotros sabemos que Pablo hacía al pueblo de Dios,
En vez de eso, no, el Espíritu Santo lo llevó a hablar con verdad, de nuevo, con valentía de Cristo. Tanto así que Pablo tuvo que huir de Damasco. Fue la primera huida que Pablo tuvo. En el libro de los Hechos la podemos encontrar, amén. ¿Ok? ¿Por qué huyó? Porque los judíos que estaban en Damasco le iban a matar. Entonces por eso Pablo dijo, bueno, no, corramos porque todavía me queda mucho por predicar, apenas estoy comenzando, ¿no? Y Dios lo guardó, ¿ok? Ok, sabemos que es voluntad de Dios que Pablo esté en Cristo. Pablo mismo reconoce que él fue cogido desde el vientre de su madre para esta tarea. O sea que si somos escogidos desde el vientre de nuestra madre, quiere decir que nosotros no lo elegimos a él. Porque yo en el vientre de mi madre no sabía de nada, no tenía conciencia de nada. En el vientre de mi madre yo lo que hice fue desarrollar mis órganos, mis partes se desarrollaron y bueno, hasta que era así para gloria de Dios. Pero yo no tenía el conocimiento o el tomar decisiones para yo elegir a Dios en el vientre de mi madre. Dios me eligió a mí, Dios te eligió a ti desde el vientre de tu madre para hacer la obra que Él ha querido hacer en ti, que es conformarte en la imagen de Cristo para que Él sea el primero de muchos hermanos y así tú puedes estar para siempre con Él. Amén. Y Pablo y todos los apóstoles son lo mismo. Ellos no buscaron a Cristo, Cristo lo buscó a cada uno de ellos, excepto a Judas Iscariote. Amén. Que era hijo de perdición. Amén. Siempre lo fue, nunca fue un hijo de Dios. Amén. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la promesa de la vida que es en Cristo Jesús? Que si creemos en el Hijo, si creemos en el nombre del Hijo, ya no veremos condenación porque habíamos pasado de muerte a vida. Que si creemos en Cristo, como Él es la resurrección y la vida, y si creemos en Él y ponemos nuestra confianza solamente en Él, como dice la Escritura, yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y el que en mí cree no morirá eternamente. La promesa que tenemos de vida en Cristo, pero de vida ¿cómo? De vida temporal, de vida pasajera, de vida momentánea. No, la promesa de vida que tenemos en Cristo es vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Nadie puede levantarla de la mano de mi Padre que me la dio. Porque el Padre que me la dio mayor que todos es. Amén. Mi Señor Jesús dice que Él le da vida eterna a quienes, a sus ovejas, a su pueblo. Amén. También dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Cristo no nos promete vida temporal. Cristo no nos promete una vida por laticos. Cristo no nos promete una vida eterna circunstancial. Cristo nos promete vida eterna. Y ya la palabra eterna es absoluta. Quiere decir que esa vida no puede cambiar, no puede variar, no puede sufrir cambios. Amén. Vida eterna es lo que promete Dios en Cristo. No vida temporal, no vida pasajera, no vida limitada, no hasta que yo peque, sino eternamente. Amén. En Cristo Jesús está esa vida, la vida eterna. Y de hecho, la vida eterna no comienza cuando tú duermes.
Bueno, si tú eres cristiano, duerme, ¿verdad? Porque nunca muere. La vida eterna comienza cuando tú crees en Cristo. La vida eterna comienza de este lado de la eternidad y nunca de los... Para que me entiendan, nunca jamás de los jamases. Para exagerar. Yo sé que estaba mal hablado, pero para que me entiendan, exagerando mucho la cosa, ¿verdad? Y haciéndola un poco entretenida. Nunca se pierde. O sea, la vida eterna comienza cuando tú verdaderamente crees en Cristo y nadie te puede separar de Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni la potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo arte, ni lo profundo, ni ninguna de las cosas creadas te puedan separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro. Amén. Porque es vida eterna, ¿verdad? Quiero dar esto muy claro, amén. Ahora va Pablo en el versículo, va a mencionar a quién va dirigida la carta. Sabemos que es a Timoteo, amén. A Timoteo, hijo, gracias, misericordia, paz, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la carta va dirigida a Timoteo, el hijo espiritual del apóstol Pablo, este joven que Pablo estaba capacitando para la obra del ministerio, este joven que Pablo quería preparar, equipar muy bien para que cuando él no pudiera estar, para que cuando él partiera, Timoteo continuara la obra, este joven, al cual él también le había hablado en la carta anterior, ¿verdad? Para enseñarle cómo comportarse en la iglesia del Dios viviente, para enseñarle cómo ser buen ministro, para enseñarle cómo eran sus deberes para con los hermanos, para advertirle sobre los apóstatas, para advertirle sobre enamoradidero y imperio de la riqueza. Bueno, ahora Pablo quiere, con esta carta Pablo quiere seguir confirmando en Timoteo, seguir ministrando su conocimiento a Timoteo para que Timoteo, cuando Pablo falte, Timoteo esté capacitado para toda buena obra, amén, la cual Dios ha colocado en antemano para que él ande en ella, amén. Ok, y lo bendice con la bendición que la acostumbra, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesús, amén. Esta es la bendición que necesitamos nosotros, porque es la bendición, esto es como la bendición arónica, pero del Nuevo Testamento. Amén. ¿Cuál es la bendición arónica? Lo que así se le dice: Jehová alce su rostro de ustedes, Jehová ponga su rostro de ustedes y le dé paz. Esa es la bendición. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. La bendición que yo siempre digo al terminar mi video es la bendición arónica, la bendición que Yahvé le dijo a Aarón y a Moisés, ¿verdad? Que promulgaran para el pueblo de Israel. Bueno, esta bendición que Pablo siempre utiliza en las saludaciones de todas sus cartas, o casi siempre, es como la bendición arónica, pero del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, bueno, vamos con el versículo, vamos a leer ahora del 3 al 7. Vamos a dejarlo hasta el 7 por el día de hoy, para no ser un video tan extenso, ¿verdad? Y bueno, podamos entender. Ok. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores
desde mis mayores conciencia de que si se da me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual heredaste de tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también, por lo cual aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Ok. Vamos a ver, hermano. Voy a tratar de llegar, voy a ver cómo me va con el tiempo. Aunque bueno, ya dije que al versículo 7 casi siempre que digo, lo hago. Así que bueno, vamos a ver. Me gustaría ir un poco más allá, pero ustedes saben que a veces me encadeno, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque es para Dios que hago las cosas. Amén. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Doy gracias a Dios a cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Vamos a cambiar un poco, déjenme un momentico aquí cambiar esta versión, a ver si me pone más clara ese punto. Ok, aquí utiliza la palabra antepasados. Ok, vamos a siempre te recuerdo en mis oraciones de día y de noche. Doy gracias a Dios por ti, al igual que mis antepasados. Sirvo a Dios con limpia conciencia. Amén. Ok. Fíjense que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que él siempre recuerda a Timoteo y por eso ora por él de día y de noche. Ok, hermanos y amigos, si somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, tenemos que orar los unos por los otros, hermanos. Recordemos que la carrera de la fe no es una carrera de lobos solitarios, ¿verdad? Sino que es una carrera que tenemos que correr juntos como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no es una carrera corta de 100 kilómetros, sino una carrera de miles y miles de millas hasta que Cristo venga o hasta que Él nos mande a llamar. Es como lo vimos ayer. También es una batalla, la batalla de la fe, que tenemos que pelearla con armas espirituales y no carnales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales para destrucción de fortalezas. Entonces, a ver, siempre es bueno mantenernos orando los unos por los otros. Y Dios va a poner también el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el Espíritu Santo va a orar también en nosotros para trayéndonos a memoria a los hermanos por lo que Dios quiere que nosotros levantemos oración. En este caso, Pablo oraba por Timoteo de día y de noche, se acordaba de día y de noche y oraba por él. Oraba por él porque Timoteo era un joven. Oraba por él porque, de paso que Timoteo era joven, el tiempo, el contexto histórico que le tocó vivir no era nada fácil. Es decir, andaba loco, era un fuerte, que era tremendo hijo del diablo, y la vida de todo cristiano peligraba de manera, brutal. No era demasiado diabólico y por eso Pablo siempre se acordaba de su hijo en la fe
Timoteo, y Dios también se lo tenía en memoria por su Espíritu Santo para que él rogara por él, para que él orara por él de día y de noche. Y tenemos que hacer nosotros lo mismo, hermano, imitar esta conducta de Pablo, imitar la conducta de Cristo. Cristo, estando en los días de su carne, oró por ti y por mí. Hermano, ¿cómo va a ser que Cristo oró por ti y por mí? No, te dirán, bueno, pero ahora Iván sí se volvió loco, perdió los papeles. Ahora sí, mándalo para el manicomio. No, Cristo oró por ti y por mí y no habíamos nacido. ¿Dónde podemos contar eso? En Juan 7, la oración sacerdotal. Jesús está hablando por su iglesia, por lo suyo, por sus apóstoles. Y él dice, no solamente oro por ellos, sino por los que han de creer, por las palabras de ellos, para que todos sean uno conmigo, como yo lo soy contigo. ¿Amén? Cristo oró por ti y por mí. Amén. Al Padre. Amén. Y todo lo que el Hijo le pide al Padre, ¿qué pasa? Se cumple para la gloria del Padre y del Hijo. Amén. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque si Cristo oró por ti, ¿quién contra ti, verdad? O si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bueno, seguimos. Pablo tenía este sentir de orar por Timoteo cada vez que se acordaba de él. El Espíritu Santo se lo tenía en memoria y él oraba por Timoteo día y de noche. ¿Y qué hacía? Primeramente le daba gracias a Dios por él. Dice, doy gracias a Dios por ti, al igual que mis antepasados sirvo a Dios con conciencia limpia. Fíjese bien. Dice Pablo que cada vez que él ora por Timoteo, me imagino que le pedía fortaleza, sabiduría, ya que era joven, valentía en ese tiempo que estaba viviendo Timoteo, un tiempo no nada fácil, mejor dicho. Y Pablo también le daba gracias a Dios por él, por su discípulo Timoteo. Y Pablo después dice que al igual que sus antepasados, él está sirviendo a Dios con limpia conciencia. A ver, con limpia conciencia. Con limpia conciencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Pablo servía a Dios con limpia conciencia al igual que sus antepasados? O al igual que sus mayores, como lo dice en la versión Reina Valera. Bueno, esto significa, hermanos y amigos, que Pablo tenía la conciencia limpia delante de Dios. Es decir, Pablo le estaba sirviendo a Dios como Dios quería que se le fuera servido, o como Dios demanda que se le sirva. Sí, eso es verdad. Pablo lo está diciendo aquí y amén. Nosotros creemos y por el testimonio de Pablo no nos queda duda que era así. Pero Pablo le está sirviendo a Dios con limpia conciencia por causa de Jesucristo. Porque si Jesucristo no se hubiera padecido camino de Damasco, Pablo hubiera seguido mandando cristianos a Gané y llevándolos para que Caifás, para que los metieran presos. Pablo, sí es cierto, servía a Dios con limpia conciencia, pero luego de nacer de nuevo, pero luego de recibir a Cristo, pero luego de en el que Dios había enviado. Luego de eso fue que Pablo sirvió a Dios con limpia conciencia. Porque aunque cuando era fariseo, él creía que servía a Dios con limpia conciencia, eso era falso. Cuando mi Señor Jesús se le aparece, le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te darte cosas contra ellos. Tú estás haciendo lo contrario que tú crees que estás haciendo. Tú crees que con lo que haces te estás sirviendo a Dios. Y al contrario, te estás oponiendo a Él.
te estás oponiendo a la obra de Dios y eso es muy perjudicioso para ti. Pablo, no te pongas al Dios que tú amas si no sirve. Es como si Cristo le estuviera diciendo eso. Y con esa frase, dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Y Pablo obviamente tenía limpia conciencia, ¿verdad? Como sus antepasados. ¿Cuál antepasado se refiere? ¿De cuál? Bueno, de los profetas antes que él, de los siervos de Dios antes que él, de Daniel, Jeremías, Isaías, Moisés. Esos son los antepasados que al igual que él le sirvieron a Dios con limpia conciencia. Claro, nadie puede dudar y decirme que Moisés no le sirvió a Dios con limpia conciencia. Nadie me puede decir a mí que José no le sirvió a Dios con limpia conciencia, que hasta estando en Egipto sirvió a Dios y siguió fiel a su Dios hasta el día de su muerte, hasta que sacaron su cuerpo, sus huesos de Egipto. Amén. Entonces, eso es lo que Pablo se refiere. Pablo dice, yo soy igual que ellos. Obviamente, Pablo era igual que ellos, pero por la obra de Cristo. Amén. Por la obra de Cristo. Dios trató con los profetas personalmente, él. Un trato que tenía con los profetas, con Moisés, se le hablaba cara a cara. Bueno, a los profetas les hablaba audiblemente y ellos fueron encomendados por Dios para obras, para profetizar en la antigüedad. Pero Pablo fue encomendado por el Hijo de Dios, fue transformado por el Hijo de Dios, y por esta razón es que Pablo, al igual que sus antepasados, ahora servía a Dios con limpia conciencia. Dice que si te daba acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo está recordando el momento que él volvió a Timoteo, o mejor dicho, uno de los encuentros que él tuvo con Timoteo, uno de los encuentros que él tuvo con Timoteo. Y Pablo recuerda que en ese reencuentro, Timoteo, a lo que lo vio, se fue en lágrimas, porque Timoteo amaba mucho a Pablo como un padre, y Timoteo sabía que Pablo se la pasaba de peligro en peligro. Cuando creo que fue cuando Pablo escribió la primera carta a los Tesalónicas, que Pablo estaba preso y no pudo ir a los hermanos de Tesalónica, y envió a Timoteo porque estaba preso. Entonces Pablo está recordando que cuando hubo ese reencuentro con Timoteo, su hijo en la fe, dice, al acordarme de tus lágrimas, dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Entonces, claro, Pablo está recordando un reencuentro que tuvo con su hijo amado Timoteo, seguramente luego de salir de una de sus prisiones. Recordemos que la vida de los cristianos en el primer siglo estaba llena de persecución, repleta de peligro. Sobre todo la vida del apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, yo me acuerdo de ese momento cuando yo te volví a ver, Timoteo,
luego de las tribulaciones que yo he pasado, yo me reconté contigo, Timoteo, y me recuerdo ese momento cuando salían de ti lágrimas. Eso demuestra el profundo afecto, cariño, amor que Pablo le tenía a Timoteo y que Timoteo, obviamente por Pablo, amén. Y eso lo llenaba de gozo. Recordar el amor de Timoteo hacia él lo llenaba de gozo, amén. Porque sabía que el trabajo con Timoteo no había sido en vano, amén. Y esto versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro de que en ti también. Fíjense bien. Ese momento cuando Pablo ve a Timoteo llorar, que le produjo gran gozo, también trajo a Pablo, recuerdo, en ese momento Pablo se acordó también de la fe no fingida de tu abuela Loida y de su madre Eunice. Es decir, la familia de Timoteo era una familia bendecida por Dios, porque su casa servía a Yahvé, la abuela servía a Yahvé, la madre servía a Yahvé y el hijo Timoteo servía a Yahvé. Ahí se cumple la palabra escrita, que tú, ¿qué tengo que hacer para recibir vida eterna? Que en el Señor Jesús seré salvo tú y tu casa. Para ser salvo, que en el Señor Jesús seré salvo tú y tu casa. Ahí se cumple eso. ¿Qué pasaba con la madre de Loida, con la abuela de Timoteo y Loida? Bueno, ellos creían, la abuela de Timoteo y la madre de Timoteo eran judías, obviamente, y creían verdaderamente en el Dios de Israel. Y esto es muy importante, porque la persona que verdaderamente cree en Cristo, escúchame bien, la persona que verdaderamente cree en Cristo, verdaderamente cree en Dios. Amén. O sea, o al revés. La persona que verdaderamente cree en el Dios de Israel, cree verdaderamente en su Hijo. Amén. Eso era lo que pasaba con los fariseos, hijos del diablo. Dice mi Señor Jesús, es mentira. Ustedes no quieren al Padre. Porque si amaran al Padre, a mí me amarían, porque yo salí de Él. Yo siempre pongo este ejemplo. Si alguien me quiere a mí, tiene que querer al hijo mío. Si no quiere al hijo mío, no me puede querer a mí. Porque lo que es con él, es conmigo. Poniendo ese ejemplo. Que hasta mal ejemplo es porque yo no tengo hijos. Pero para ilustrar esto lo digo. Pues. Para ilustrar esto lo digo. Amén. Entonces, así pasa con Dios Padre y Dios Hijo. Si amamos a Cristo, amamos al Padre que lo envió. El que no ama a Cristo no puede decir que ama al Padre. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Timoteo? Que a pesar de que su abuela y su madre creían únicamente en el Dios vivo de Israel, ¿verdad? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando llega Cristo y el Evangelio se esparce, ellas también creyeron en Cristo. Porque eran ovejas de Dios. Porque el que cree en el Padre cree en el Hijo. Entonces, cuando a ella le llegó la predicación del Evangelio, seguramente por manos del apóstol Pablo, ¿verdad?
todos en esa casa creyeron en Cristo, porque todos en esa casa verdaderamente creían en el Dios de Israel. Y cuando digo verdaderamente creían en el Dios de Israel, es porque no, como dice mi Señor Jesús, no todo que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una cosa es decir, soy cristiano, y otra cosa muy diferente es serlo. En este caso, verdaderamente la mamá y la abuela de Timoteo creían en el Dios de Israel. Por eso usa aquí la expresión, la memoria, la fe no fingida que hay en ti, en Timoteo, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Amén. Y estoy seguro que en ti también. Entonces, es importante esto. Ahora, la fe no es hereditaria. La fe no se hereda. La fe salvífica, la que te lleva a creer en Cristo, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. Porque ahora estoy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es el don de Dios? El medio. Por medio. El medio para ser salvo es la fe. Ese medio para ser salvo es cuál. Es la fe, no es de los hombres. La fe que salva viene de Dios, es producida por Dios. Nosotros no la producimos. ¿Sí? Así que no es que Timoteo heredó la fe. No, la fe no se hereda. Pero ¿qué pasa? Que Loida y Eunice fueron buenas. Loida fue buena abuela, Eunice fue buena madre, ¿verdad? Y le enseñaron los caminos del Señor a Timoteo desde su juventud, desde su niñez. Y Timoteo, que era un verdadero siervo de Dios, desde su niñez creyó. Porque tenía la misma fe que es producida por el Espíritu, que es dada por el Espíritu como de su madre y de su abuelo. No fue que Timoteo heredó la fe, ¿no? Es que al enseñarle a Timoteo, por ejemplo, el Antiguo Testamento, que era lo que estaba completo en ese tiempo, al enseñarle a Timoteo el Antiguo Testamento, él verdaderamente creyó en el Dios de Israel. O sea, él verdaderamente creía en el Dios de Israel, no era como los fariseos, hijos del diablo, que mi Señor Jesús decía, con sus labios me alaban, con sus labios me adoran, me glorifican, me adoran, pero me exaltan, pero su corazón está lejos de mí. Timoteo no era un hipócrita, Timoteo verdaderamente había creído en el Dios de Israel. Amén. A lo que Cristo vino, que Pablo llegó a hablarle a la familia de Timoteo de Cristo, todos creyeron porque todos tenían la misma fe verdadera, dada porque Él es el único Dios vivo y verdadero, y esa fe los llevó unánimes a todos los de esta casa a creer en Cristo. Amén. Entonces Pablo está consciente que Timoteo tiene esa misma fe de su abuela Loida y de su madre Eunice. Amén. Y como les digo, no es una fe, vuelvo y repito, no es una fe heredada, es una fe suministrada, nacida, dada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también obraba en el Antiguo Testamento, ¿ven? De manera diferente al Nuevo, pero obraba. ¿Ven? Entonces, cuando Eunice y Loida
le enseñaron a Timoteo sobre su Dios, él verdaderamente creyó en él. Amén. Por eso cuando vino Cristo, él creyó en Cristo, porque el que recibe al Padre, el que recibe al Hijo, recibe al Padre. El que rechaza al Padre, rechaza al Hijo, y viceversa, como ya dijimos. Amén. Lo que hacemos con el Hijo, se lo hacemos al Padre. Por eso es que es delicadísimo cuando no creemos en Cristo. Porque él dice, si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré a ti delante de mi Padre y delante de tus santos ángeles. Mas si tú me confesares delante de los hombres, yo te confesaré a ti delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Así que es delicado lo que le hacemos a Cristo. Delicado porque mucha gente sin saberlo está atentando contra el Dios que ellos creen que les sirve. Como Pablo, de una cosa es darte cosas contra el Hijo. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, llega un cristiano evangélico a la puerta de alguien, hablando la palabra de Dios, hablando del Hijo de Dios, guiado por su Espíritu Santo, y vienen y lo llaman loco, y lo llaman fanático, y lo llaman no sé qué más. Entonces, ¿qué pasa? La gente cree que el mal se lo hace a uno, ¿no? El desprecio, la mala contesta, el insulto, se lo están haciendo a Dios. Amén. Lo mismo sucedió con Timoteo, pero de buena manera. Es decir, le daba positivo. Como su abuela y su madre habían creído en Dios, y como él también era un verdadero hijo de Dios, cuando ella le enseñaron acerca del Dios de Israel, creyó, y como verdaderamente creía en el Dios de Israel, cuando se manifestó su hijo, cuando Pablo le predicó acerca de Cristo en carne, él creyó porque era un verdadero hijo de Dios y amaba al Padre, y por ende iba a amar al Hijo, y recibió al Padre y por ende iba a recibir al Hijo. Pero si no recibimos al Hijo, tampoco recibimos al Padre. Amén. Entonces es muy importante esto. La fe no es hereditaria. Amén. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Como ya dijimos, que oía Timoteo que le produjo esa fe. Posiblemente en el Antiguo Testamento, lo que los judíos llamaban la Torá, los profetas, los salmos, ¿verdad? Y los primeros 5 versículos de la Torá. Amén. Pero con eso, Timoteo tuvo verdadera fe. Amén. Dios colocó en Timoteo verdadera fe en el Dios de Israel. Cuando se manifiesta su Hijo Jesucristo y Pablo llega a predicar, Timoteo ya cree. Ya cuando Pablo le dice, le presenta a Cristo, Timoteo cree. Porque ya él había creído en el Dios de Israel, y el que cree en el Padre verdaderamente cree en el Hijo. ¿Qué pasaba con los fariseos? Vuelvo y repito, y disculpen si soy muy repetitivo, pero hay que repetir las verdades para que este quede grabado. ¿Qué pasaba con los fariseos, hijos del diablo, que no eran de Dios? Ni Señor Jesucristo le dice, lo que pasa es que ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Por ende, a mí, que soy el unigénito hijo de Dios, a mí no me hacen caso. Y es que no pueden, porque no son de mi Padre, que me envió. Amén. Timoteo, como si era de Dios, dio oído a las palabras de su abuela Loida y de su madre Eunice, lo cual produjo en la misma fe, ¿verdad? Y por ende, cuando Pablo le vino a predicar a Cristo, él creyó fácilmente la palabra de Pablo. Amén. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego
del don de Dios que está en ti por la posición de mis manos. Ok. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está. Dice, por lo cual, versículo 10, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de manos. ¿De cuál mano? De las manos de los presbíteros, de las manos de este grupo de ancianos, entre los cuales estaba Pablo, que ungieron a Timoteo. Amén. ¿Ok? Entonces, pero dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué es esto de avivar? Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Cuando uno quiere hacer fuego, cuando uno quiere que el fuego se avive, y cuando uno habla de avivar, por lo menos, vamos a hacer este ejemplo. Cuando uno quiere avivar el fuego, ¿qué hace? Que haya más fuego. Para que haya más fuego, no sé, una chimenea, por ejemplo, le echa más carbón y sopla para que avive el fuego. ¿Verdad? Bueno, aquí, con lo que está diciendo Pablo de avivar, se puede entender que Timoteo estaba algo desanimado, estaba algo deprimido, estaba algo menguado, a lo mejor debido a lo que le estaba aconteciendo al apóstol Pablo. Porque como les dije, Pablo en el momento que Pablo escribe esta carta, estaba preso. Entonces tal vez esto había producido en Timoteo un desconsuelo, un desánimo, un desgaste, ¿me entiendes? Y estaba desanimado. Y Pablo le aconseja que avive el fuego de don que está en ti. ¿Cómo se aviva el fuego del don de Dios que Él nos da? Por así decirlo, ¿cómo podemos avivarlo? Bueno, ponerlo en práctica. Manos a la obra. Hacer lo que tenemos que hacer con el don que Dios nos ha dado por su pura gracia para la edificación de su pueblo. Esto va a mantener el don de Dios avivado, encendido, fortalecido, renovado. Amén. En el caso de Timoteo, el don de Dios se había debilitado, a lo mejor por el estado de ánimo que tenía Timoteo, producto de lo que el apóstol Pablo estaba padeciendo, porque no era que era una prisión normal, es decir, obviamente estaba preso como en todas las ocasiones, pero esta vez, hermanos, era ya la última ocasión. O sea, ya Pablo estaba por sacrificar su vida por causa del ministerio, y eso Pablo se lo va a ver a Timoteo en esta carta. Por ende, tal vez Timoteo se sentía triste, desanimado y también con duda. Dios, tu siervo Pablo, mi maestro, mi padre espiritual, todo lo que ha sufrido por tu causa, todo lo que ha hecho, y mira, está pasando mal, puede que le queden pocos días. También podía haber duda en Timoteo, porque recordemos que Timoteo era un joven lleno del Espíritu Santo, sí, un joven encomendado por Pablo al ministerio, sí, pero joven al fin. Podía tener sus dudas, sus altas, sus bajas, sus momentos buenos, pero también sus momentos malos, sus momentos de mucha fortaleza, pero también sus momentos de mucha flaqueza. Y este seguramente fue uno de esos momentos de mucha flaqueza en la vida espiritual de Timoteo. Y todos
absolutamente sin excepción, estamos expuestos a esto. A tener momentos que son muy espirituales, pero a tener momentos que la espiritualidad se nos sumó. A tener momentos que tenemos la fe de Elías, pero a tener momentos de no tener nada de fe. A tener momentos que parecemos Sansón en cuanto a nuestra fe, a tener momentos que los músculos se nos van para abajo. Todos estamos expuestos a ese tipo de situaciones y momentos porque estamos en esta carne, estamos en este cuerpo. Mi Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, aunque Él nunca le tuvo miedo a ningún hombre, nunca le tuvo miedo a Satanás, le daba una patada, pam, pam, y ya lo botaba, bueno, ya. Nunca le tuvo miedo. Él temió cuando sabía que estaba cercano el día de su sacrificio. Ya había llegado la hora que el Padre había establecido para salvar a todo su pueblo de su pecado. Y mi Señor tuvo miedo. Como Timoteo está teniendo miedo, tal vez, seguramente en estos momentos por su maestro. Esta bien puede ser conocida como la carta de despedida del apóstol Pablo. ¿Amén? Entonces, por ende, esta carta es especial y por ende Timoteo está así, cabizbajo, deprimido, dudando tal vez si vale la pena, Señor, hacer esto, si mira cómo está su siervo Pablo, el loco de León le va a cortar la cabeza. Pero bueno, por eso Pablo le exhorta a que avive el don que hay en ti, el don de Dios, el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de manos. Por eso Pablo, sabiendo cómo podría sentirse Timoteo al recibir esta carta de parte de él, Pablo dice: no, Timoteo, despierta, pabila, necesito que tú no mengues, sino que vamos para adelante, Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti por imposición de manos. ¿Cómo lo avivamos? Como ya les dije, obrando conforme a la voluntad de Dios, ejerciendo el ministerio que Dios nos dio, usando los talentos y los dones que Dios nos dio, así avivamos el don que Dios ha colocado en ti y en mí para su gloria. Amén. Amén. Vamos a ver el versículo 7, hermanos, ya para terminar. Vamos a dar por hoy en el 7. Sí, yo creo para no hacerlo tan largo. Y bueno, lo importante es que se hable de Cristo, que se predique a Cristo y bueno, lo que Él hizo por nosotros también. Ok. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esta parte es muy importante, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Porque estas palabras son sumamente importantes en el momento que está viviendo Timoteo, porque como le dije, era un momento muy peligroso para la iglesia cristiana, para la iglesia primitiva, y estas palabras buscaban producir en Timoteo valentía. Tal vez él posiblemente también estaba cobardado, no solamente estaba triste, deprimido, decaído, sin ánimo, sin ánimo de seguir la obra por todo lo que le pasó por todo lo que le estaba pasando a su maestro y padre espiritual Pablo, sino que también estaba cobardado, porque estaban matando cristianos a granel.
porque el apóstol Pablo, uno de los siervos más fieles de Dios que Timoteo conocía, estaba a punto de morir y nada le garantizaba a Timoteo que eso no le fuera a pasar a él. Por ende, es muy probable que la cobardía de Timoteo, que Pablo le dice esto a Timoteo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, es porque él sabía que el don de Timoteo se había apagado porque tenía miedo de que también lo encarcelaran a él, tenía miedo que el loco león también lo jugara a él. Entonces Pablo dice, no, Timoteo, pero es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El Espíritu Santo que Dios nos ha provisto para ser salvo, el espíritu de adopción y de gracia, el espíritu prometido que Dios te ha dado a ti y a mí, no es espíritu de cobardía. ¿Cómo podemos ver eso? ¿O en qué parte de la Biblia o qué pasaje podemos ver que el Espíritu Santo produce más bien lo contrario en nosotros, valentía? Bueno, podemos ir al libro de los Hechos cuando matan a Esteban, ¿verdad? No recuerdo bien el versículo. Ustedes saben que soy bien maluco para los versículos. Perdónenme, hermano, y oren por mí para que Dios me dé la sabiduría y la inteligencia para tratar con los números, porque fue bien maluco en cuanto se refiere a números. Pero escrito está, pueden confiar en él. Y si no, vayan a la Biblia o pongan en Google, perdón por mi super inglés, pongan en Google muerte de Esteban, para que vean cómo fue. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Él murió predicando el evangelio, él murió predicando a Cristo, rodeado de puros perros, lobos, gente mala, o también llamado fariseo. Y él murió, él les decía, no, que las escrituras dicen el Mesías esto y aquello y lo otro, no, que sus padres hicieron esto también con los profetas, no, que tal, uno predicando la palabra de Dios, predicando con valentía la palabra de Dios, mientras esos hijos del diablo, esos perros, ¿verdad?, agarraban piedras y rechinaban los dientes de la rabia y de la furia que tenían. Pero Esteban no dejó de hablar. Cuando él veía que esos demonios se le ponían la cara roja, rechinaban los dientes y comenzaron a agarrar las piedras, cualquiera hubiera dejado de hablar. Cualquiera hubiera dejado, no, perdón, me arrepiento, no, era Juan, no era un juego. Cualquiera hubiera podido decir, no, pero yo mejor me callo porque me van a dejar matar aquí. Bueno, resulta que acontece que Esteban, en vez de callar, cuando vio eso, hablaba más. Y hablaba la palabra de Dios, y hablaba de Cristo, y hablaba de cómo. Y bueno, hasta que la ira de los hijos del diablo llegó a su punto y mataron a Esteban. Pero Esteban en ningún momento se acobardó, y aun cuando él estaba muriendo, su palabra fue un padre, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Claro, porque tenía el mismo espíritu de Cristo. Cristo cuando murió dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Pablo
versículo. Pablo, en Hechos 14:19, si no mal no recuerdo, fue a Listra, ¿verdad? Donde lo apedrearon. Sí, a Pablo lo apedrean al igual que Esteban, pero por providencia de Dios, por la gracia de Dios, Pablo no muere. Y lo apedrearon por lo mismo de Esteban, por estar dando testimonio de Cristo, de la verdad. Entonces a Pablo lo apedrean, pero cualquier otro, si es Pablo, si no fuera Pablo, si a mí me apedrean en una ciudad, imagínense, hermano, que a usted la apedrea a voluntad, a menos que no sea por causa del evangelio, ¿verdad? Pero cualquier hombre normal, ¿verdad? Después de la apedreada, no vuelve a esa ciudad, porque si me vuelven a ganar, me terminan de matar, pueden pensar uno, ¿verdad? Pero como él era movido por el Espíritu Santo, no le tenía miedo a eso. Y él dijo, al momento de pararse, de volver en sí después de la casi lapidada, ¿verdad? O lapidada, mejor dicho. Y dice, ¿qué dijo Pablo? No, yo me voy aquí porque me van a matar. No. Pablo tenía el Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor, poder y dominio propio. No es cobardía. Pablo lo que dijo, no, yo me voy a devolver. Y le voy a decir a los hermanos que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de Dios. Que esto no acobarde, para que esto no acobarde a los hermanos, sino que le dé ánimo y fortaleza. Yo le voy a decir esta palabra. Voy a ver. El apóstol Pedro. Vamos con el apóstol Pedro. Otro testimonio de que el Espíritu Santo es valentía. El apóstol Pedro. Fíjense el dominio propio que tuvo Esteban para no dejar de hablar, o sea, la valentía, para no dejar de hablar, para que el temor no lo dominara, sino el seguir predicando el evangelio hasta el punto que lo matara. Fíjense el dominio propio que tuvo Pablo. Pablo podía tener los pies temblando. No, yo no voy para allá, no, yo no voy para allá, pero el Espíritu Santo le daba esa seguridad, esa paz, ese dominio propio, y Pablo volvía. Bueno, vamos a ver ahora el caso de Pedro. Pedro, ante el Espíritu Santo, niega a mi Señor sus 3 veces, una de las 3 veces con maldición incluida. ¿Ok? Pedro, después de ser ungido por el Espíritu Santo, le predica a 5,000 y se convierte le predica a un poco de gente en el día de Pentecostés y se convierte en más de 5,000 personas o 5,000 personas. Hay un cambio, obviamente sí hay un cambio, porque el Espíritu Santo le daba la valentía para decirle la verdad a los fariseos en la cara. ¿Qué decía Pedro a los fariseos en la cara? Ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes mataron al que Dios envió. Así que abre la paz. Pedro corría lejos de salir hinchado de ahí. Pero como ahora tiene el Espíritu Santo, dale para adelante. Me matan, no importa, me voy con Cristo. Sigo predicando. Hay un cambio radical cuando a uno no le parece el Espíritu Santo que cuando no. ¿Ven? Porque espíritu de cobardía, ya vimos que el Espíritu Santo no es espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sino de poder. Hermanos y amigos, nadie puede decir que el apóstol Pablo no manifestó el poder de Dios en su ministerio. ¿Qué pasaba en los tiempos de los apóstoles? Que yo veo, en mi humilde opinión, que no pasa así en el tiempo de hoy. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Porque ¿qué pasa?
que como la iglesia se iba fundamentando o fundando para que se creyera el evangelio que se predicaba iba respaldado por señales para que los que oyeran creyeran. Amén. Entonces Pablo, por ejemplo, ponía la mano en un cojo y lo sanaba con el poder de Dios. Pedro, por ejemplo, la sombra de Pedro pasaba por donde estaban los enfermos y se sanaban por el poder de Dios que había en ellos. ¿Amén? Entonces, yo lo que no veo ahora es ese tipo de poder, de ese don de sanidad en la iglesia como tal. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo sabemos que a veces la sanidad de un enfermo depende de la voluntad de Dios. Pero en los tiempos apostólicos, sí, Dios sí o sí respaldó su evangelio con poder, con señales, con prodigios, para que la gente creyera que de verdad ese mensaje no era de hombre y venía de arriba, venía del Padre. Amén. Y ese poder fue manifiesto también en nuestro Señor Jesucristo para que se creyera el evangelio y en los apóstoles después de él. Ok, yo creo y soy fiel creyente también en ello que Dios sigue obrando, pero yo no lo veo que obre de la misma manera que en el tiempo de los apóstoles. Porque ahora yo no veo un don de sanidad como tal, como sí lo tenían los apóstoles. Los apóstoles no es que ellos sanaban porque, o sea, ellos ponían, a que ellos le ponían la mano, hermano, sanaban. Sanaban sin importar la condición. Pedro resucitó muerto, igual que mi Señor Jesucristo. A Pablo lo mordió una culebra y no le hizo ni coquito. Eran cosas, o sea, que en el día de hoy, en verdad yo no veo que el don de sanidad como tal esté de la manera que estuvo en los apóstoles. No lo veo. Si usted tiene un sentir diferente acerca de eso, o usted sabe, o la han enseñado de manera diferente, háganmelo saber en la caja de comentarios, con respeto y con decencia, ¿verdad? Pero es algo que yo veo en la Escritura. El Espíritu Santo es espíritu de poder. Amén. Espíritu de poder no quiere decir solamente que hace milagros. En parte, eso es una parte, pero también es espíritu de poder porque convence a la persona. El Espíritu Santo es poderoso para convencer a la persona de justicia, pecado y juicio. Y para eso se necesita tanto poder como para resucitar a un muerto de la tumba. Porque recordemos que nosotros somos muertos espirituales. Entonces, para tener vida y poder creer en el Evangelio, hace falta que nos resuciten espiritualmente. Entonces, no es poca la obra que el Espíritu Santo hace hoy en día, y no es de desestimar la obra que el Espíritu Santo continúa haciendo hoy en día cuando el Espíritu Santo hace nacer una persona. Porque hacer nacer una persona es como crearla de nuevo, es hacer una nueva criatura. Y ahí también hay poder de Dios. No solamente el poder de Dios se manifiesta en los milagros sobrenaturales que ocurrieron más que todo en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, sino el poder de Dios se manifiesta cuando ese corazón duro de piedra, Dios por su espíritu lo convierte en uno de carne. Cuando Dios cambia ese espíritu de incredulidad
que tiene la persona por su Espíritu Santo, que cree en Dios, que ama a Dios, que busca a Dios. Amén. Entonces, eso también, ahí también vemos el poder de Dios, el dinámico de Dios, creo que se le dice en griego. No soy especialista en griego, ni mucho menos, pero creo que la palabra que se usa en griego es dinami, el poder de Dios. Amén. Entonces, ya vimos que no es cobardía, sino el poder, aparte de hacer milagros impresionantes por el poder del Espíritu Santo, los apóstoles por medio del Evangelio también obraba el poder de Dios transformando mente y corazones también. Y obviamente con la ayuda del Espíritu Santo que abre la mente y la transforma. Amén. De amor y de dominio propio. Amén. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que el amor de Dios fue derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos amor de Dios en nosotros. ¿Qué hizo el amor de Dios por nosotros? Nos dio lo mejor que Dios tenía para dar al Hijo. De tal manera, Dios amó al mundo que entregó a su unigénito Hijo. Bueno, si nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros, nosotros vamos a sacrificarlo todo por Cristo Jesús. Porque le amamos. Porque le amamos al Hijo como Él amó al Padre. Nosotros vamos a hacer las obras del Hijo como Él hizo las obras del Padre, en amor. Y todo lo vamos a hacer en amor para el Señor y no para los hombres, porque de Él recibimos la recompensa de la herencia. Amén. Entonces vamos a obrar todas las cosas en amor. Vamos a pensar siempre en Cristo, vamos a pensar siempre en nuestro prójimo, vamos a pensar siempre en la salvación de las almas, aunque eso nos ponga en peligros como le ocurrió al apóstol Pablo en toda su vida. Y de dominio propio, porque el Espíritu Santo no se acobarda. El Espíritu Santo ve venir al diablo y tiene paz. El Espíritu Santo va a venir a quien sea. O sea, el Espíritu Santo le va a dar esa paz al creyente, esa templanza, para mantenerse firme ante cualquier circunstancia, ante cualquier enemigo, ante cualquier adversidad. Si el Espíritu Santo mora en él, el creyente, como Pablo, como joven Timoteo, va a poder mantener la paz y la confianza en Dios. Amén. Entonces, esto es lo que Pablo testifica de mi Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que no se deje demonizar, que no deje que las circunstancias que lo rodean apaguen el fuego de Dios que mora en él, sino que porque Dios no va a dar espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Amén. Entonces, por causa de Cristo, Pablo estaba preso. Por eso que la Biblia titula esta porción testificando a Cristo. Porque por causa de Cristo, Pablo estaba preso. ¿Amén? Y él lo va a decir en el versículo 8. Va a comenzar a decir eso. ¿Amén? Entonces, bueno, hermano, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Ya haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo tanto y el pueblo de Dios dice amén. Como exhortación final, no teman, como dice el Señor Jesucristo, como dice nuestro Dios, no teman porque yo estaré contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te suscitaré con la diestra de mi justicia. Recordemos siempre estas palabras cuando estemos en la adversidad, cuando no tengamos temor,
cuando tengamos miedo, cuando dudemos de nosotros mismos. Estas palabras que Pablo le dijo a Timoteo para animarlo a seguir en su lucha, en su batalla. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y eso lo demostró Pablo, eso lo demostró primariamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo y también su imitador, el apóstol Pablo. Y Pablo quiere que Timoteo lo imite a Cristo y lo imite a él, y sea valiente y esforzado. Y por eso le dice estas palabras. Porque no te ha dado espíritu, porque Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Yahvé me lo bendiga, vuelvo a repetir la oración. Yahvé me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.